Sí, señor letrado. Hola, bien, su señoría. Voy a intentar responder en unas conclusiones a todas las acusaciones que tengo enfrente. Efectivamente, mostramos nuestra disconformidad con las acusaciones y adelantamos algo que efectivamente ya ha confirmado en este caso pues las letradas de la acusación, en el sentido de mantener que la acusación de todos los hechos que son objeto de este procedimiento no son sino consecuencia de dos hechos fundamentales. Uno, la de una ruptura de pareja, de manera que, inmerso en un procedimiento matrimonial, lo que hay es un litigio que se utiliza de una forma absolutamente espuria. Y dos, que a consecuencia de la denuncia que don Jesús presenta el día 18 de mayo del 2006, justo al día siguiente, no se sabe por qué, hay una denuncia por parte de doña Beatriz, casualmente, como resulta del documento número 5 del escrito de defensa, y con una, por cierto, condena de vejaciones y no absuelta, señoría, como resulta del documento número 7, porque hay una sentencia de audiencia provincial que así lo dictamina. Vamos a hacer referencia a las imputaciones, además teniendo en cuenta el auto de apertura de juicio oral, porque son tres las acusaciones que tenemos y por tanto vamos a seguir el orden que se establece, teniendo en cuenta que tenemos nada más y nada menos que una denuncia y 4 ampliaciones desde el 19 de mayo del 2006. Se ha hablado aquí de probatio diabólica. La probatio diabólica es la que tiene esta parte, señoría, porque nos encontramos que durante 6 años han existido denuncias donde no hay partes, no hay denuncias, no hay testigos. Es más, los únicos testigos que han depuesto en este procedimiento, señoría, después de 5 años, donde se dice que hay una serie de violencia, no solamente física, sino también psicológica, no hay ningún testigo, salvo los familiares que han declarado de la familia Caniego. Y en este sentido, por eso habrá que tener en cuenta, en función de esa indeterminación, en el sentido de que no hay ni partes ni denuncias, traer a colación precisamente la doctrina que alegaba la letrada contraria, en el sentido de la incredibilidad subjetiva, la verosimilitud de los hechos y la persistencia en la incriminación. Pues bien, vamos a ir tratando cada una de las imputaciones, no en el orden que se establece en el auto de apertura de juicio oral, sino en el orden que voy marcando para seguir, en la medida que sea posible, un orden cronológico. En primer lugar, tenemos la referencia que se hace a que se le llamó por parte de Jesús a doña Beatriz de forma despectiva en muchas ocasiones, con expresiones tales como puto, saco de huesos, puta, no vales para nada y eres una mierda. Bien, nos encontramos, señoría, nuevamente con una absoluta indefinición de los hechos que genera una absoluta situación de inseguridad a esta parte. No existen denuncias, no existen ningunos testigos y sí, señoría, la existencia de una estrategia procesal que además está llena de brechas, y esas brechas son las que va a utilizar esta parte para desmontar las acusaciones de contrario. En primer lugar, se plantea una serie de interrogantes, como es que cómo en medio de un procedimiento matrimonial en el que ya están asesorada, en este caso doña Beatriz, desde septiembre del año 2005, una de las testigos ha dicho que ya estaba asesorada por doña Cruz, ¿cómo, si está desde el septiembre del 2005 en la demanda de relaciones paterno-filiales que obra el documento número 3 del escrito de demanda, no se hace constar esta situación de agresión física y psicológica, señoría, cuando se está discutiendo nada más y nada menos que de la guarda y custodia de un hijo, de un régimen de visitas, y cuando, señoría, sobre todo hay una denuncia de 19 de mayo donde se hace constar el siguiente tenor literal respecto de don Jesús: su carácter violento me hace temer por mi integridad física y la de nuestro hijo. ¿Y cómo, ante ese temor de esa integridad por el hijo, no se hace constar nada al respecto en esta demanda de relaciones paterno-filiales? Segunda interrogante: ¿cómo no se hace referencia en esa conversación que se reconoce por las abogadas, aunque solo sea colateralmente, a este problema, en el sentido de intentar aportar una conciliación incluso de carácter personal y no solamente económico? Me parece que tampoco tiene mucha lógica. ¿Cómo es posible que no exista ningún tipo de denuncia anterior
ni a febrero del 2006, ni cuando se presenta la correspondiente denuncia el 19 de mayo, cuando existe este asesoramiento, y existen al menos 6 o 7 meses donde, ya dirigidas en este caso por la Federación y por estas letradas, pudiera presentarse esta demanda, casualmente solamente como reacción al día siguiente de la denuncia de don Jesús. Y no solamente eso, ¿cómo es posible que nos encontremos, señoría, ante manifestaciones de doña Beatriz donde se venga a decir que es que incluso cuando doña Beatriz ha ido a la policía, la propia policía desaconsejó que denunciara, como ya veremos posteriormente? Es más, en el procedimiento de violencia, el propio Ministerio Fiscal, como consta en el documento número 7, desaconsejó incluso la medida de alejamiento, como dice textualmente, al no haber quedado acreditado situación objetiva de riesgo, ya que lo único, y dice el Ministerio Fiscal, que existe aquí es una situación de crisis familiar por el tema del niño. Se habla, señoría, también de un carácter débil y sumiso por parte de doña Beatriz, algo que es absolutamente contradictorio, entre otras, con la propia declaración de su padre, que en la declaración de 30 de junio del 2006, folio 98 o también 1050, en el último párrafo, manifiesta que ha presentado discusiones entre Beatriz y Jesús. El tono de él era agresivo, pero ni uno ni otro se callaba. Y en este sentido hay que tener en cuenta sentencias del Tribunal Supremo de 24 de noviembre del 2009, donde solo atribuye la responsabilidad del 159 en aquellos casos en las que el hecho solo sea y exclusivamente debido a esa situación de desigualdad entre la pareja y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Otra imputación diferente es la que se hace referencia respecto del famoso viaje a Guardamar en septiembre del año 2004, donde se dice que mientras circulaba en automóvil desde Guardamar del Segura hasta Benidorm en compañía de Beatriz Caniego y la hermana de esta, Rosa María, al comprobar que su pareja no llevaba abrochado el cinturón, detuvo el vehículo y le dijo a gritos que se bajara del coche. La primera cuestión habría que tener en cuenta es si realmente estos hechos, tal y como se denuncian, tienen la entidad suficiente para que ser constitutivo de reproche penal. Pero no solamente eso, señoría, es que esta parte sostiene que ese viaje no existió. Don Jesús jamás realizó ese viaje a Guardamar, pero es que va a quedarse acreditado, ya que... Hasta ahora todo ha ido muy bien, no se permiten los gestos de aprobación o desaprobación en juicio, igual que se ha escuchado los informes de su parte con respeto, haga lo mismo, por favor. ¿Sí? Con su señoría. Pero es que además vamos a acreditar que este viaje no existió de las propias declaraciones, en este caso de las testigos. Se hace referencia a una inconcreción nuevamente de ese viaje y de esa fecha. En la declaración de 22 de diciembre del 2003, Beatriz dice al folio 1136 que ocurrió en septiembre de 2004. Dice textualmente, hacia mediados. Y ahora nos encontramos con que en la declaración, también, sin contradicción en este caso, de Rosa al folio 1138, la hermana, que recuerda que este viaje se realizó cuando ella estaba muy embarazada, cerca del embarazo. Doña Rosa, su hermana, declara en el plenario, señoría, al minuto 16:07:30, que ese viaje consistió en que don Jesús las acompañó desplazándose 2 días a Guardamar y que al tercer día se fueron finalmente a Benidorm. Es decir, que la estancia de don Jesús en Guardamar sería de al menos 3 días. Pues, señoría, nos encontramos con que en el mes de septiembre, los días 15, 18, 19, 21, 23, 27 y 29, don Jesús estaba trabajando, como resulta de la documental aportada como documento número 1, página 9, últimos 4 apuntes, y documento 10 hasta 10-12, primeros apuntes. Pero es que los días restantes, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28 y 30 de septiembre, aparece acreditado mediante documento número 2 que don Jesús había hecho operaciones de banco y se aporta los correspondientes resguardos de banco. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En Madrid. Por tanto, es imposible, salvo que don Jesús estuviese yendo y viniendo cada día de Guardamar, que hubiese existido ese viaje. No solamente eso, señorías, y que nos encontramos incluso hasta el propio trayecto del viaje. El trayecto de viaje, al que se hace referencia siempre por parte de la familia Caniego, en el folio 1136, párrafo primero, es que se realiza a
Guardamar. Lo mismo respecto de Rosa, folio 1136, a Guardamar. Pero no solamente eso, al folio 856 se dice: todos ellos se dirigían a la residencia de vacaciones de los padres de la denunciante de la localidad alicantina de Guardamar del Segura. ¿Qué ha ocurrido en el plenario, señoría? Que el viaje es a Benidorm, no a Guardamar. Otra imputación. Esta interesa a esta parte especialmente por lo que toca a la calificación del Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal considera que aquí sí podría concurrir responsabilidad penal y imputa un delito, y se refiere a la cuestión del trastero en agosto del 2005, la cuestión del traumatismo en la muñeca. Y bueno, puede tener su lógica efectivamente respetando el criterio del Ministerio Fiscal, porque atiende aquí sí, en principio, a la existencia de una prueba objetiva. Y por tanto la la calificación que realiza el fiscal pues puede ser comprensible. Pero hay que hacer las siguientes consideraciones, señoría. Y en primer lugar es que, nuevamente, respecto de esta agresión, no existe denuncia. No existen testigos. Es más, se mete aquí como ya testigo de referencia, en este caso, a la propia hermana. Y en todo caso, y en lo que puede basarse el Ministerio Fiscal, es en la existencia de un teórico parte. Pero decimos teórico por las razones que ahora se dirán posteriormente. Una cuestión que ha de apuntarse previamente es la cuestión relativa a la propia verosimilitud de los hechos, señoría. Porque en ausencia de un parte, en este caso, que reúna los criterios objetivos que como parte de lesiones debe de tener, antes hay que acudir a una cuestión de verosimilitud. Y es que doña Beatriz se refiere precisamente a este hecho como aquel en el que la policía desaconsejó que denunciara. Obra al folio 1170. Y argumenta como razones para no denunciar las que leo textualmente. En primer lugar, porque podría ser detenido y siendo retirado del servicio en el trabajo. Algo absolutamente contradictorio. Pero si de lo que tenía miedo y en el plenario fue lo que precisamente declaró y por eso dice que no denunció, es por el riesgo. Y sin embargo está diciendo que el miedo era que se le fuera retirada. Contradictorio, señoría. En estos hechos nos encontramos nuevamente con otra inseguridad, que es, y voy yendo hacia el parte, señoría, la de la indeterminación de los hechos. Efectivamente, en la denuncia nunca se está haciendo referencia a una fecha en concreto. Primera denuncia, de 19 de mayo de 2006, al folio 959, párrafo segundo, se dice: a mediados de agosto de 2005 me solicitó retirar alguna de sus pertenencias, las cuales estaban ubicadas en el cuarto trastero. La hermana, Rosa. Declaración judicial de 30 de junio del 2006, al folio 1040, último párrafo. Dice: en agosto de 2005 su hermana le llamó por teléfono. Ha tenido que ser en el plenario cuando doña Rosa haya dicho textualmente que ocurrió esto más a mediados del mes de agosto. Y nos encontramos con que este parte de lesiones, si la lesión ocurre a mediados del mes de agosto, ¿qué fecha tiene? 2 de septiembre del 2005. Es decir, prácticamente 2 semanas después, por no decir 2 semanas después de cuando se producen los hechos. ¿Y qué se recoge en este parte, y por lo que le hubiera gustado llamar la atención al Ministerio Fiscal? El contenido de este parte, o escrito, porque está hecho, señoría, a mano, sin ningún documento oficial. Es un papel a mano con 2 líneas, en el que las 2 líneas son: Beatriz, traumatismo, muñeca, reposo, 24-48 horas. Tenemos luego un informe que se desarrolla respecto del que acabamos de decir, que obra al folio 1021 al párrafo cuarto. Es el informe que desarrolla la misma doctora María Luisa Sanz Borodia. ¿Y qué hace constar en ese parte? Con fecha 2 de septiembre de 2005 acude a consulta por dolor a su nivel de muñeca por traumatismo que había ocurrido, según refiere la paciente, en el transcurso de una discusión, sin evidencia de lesiones. Parece que le hace gracia en este caso a la letrada lo que estoy diciendo. No, perdone. Porque sonríe. Lo siento. No estén tan susceptibles. Perfecto. No, yo, perdone, sería la cara, además es que estaba hasta ida, o sea que no. Lo siento, compañero. Y no la mire y asunto solucionado. Perfecto, perfecto. No vamos a llegar al punto de controlar el gesto de la cara. Yo lo Perfecto. siento, de verdad que lo siento si me estaba. Pues lo siento, y entonces yo también. Estaba de ida. Bien, ¿qué nos encontramos, señoría, con respecto a este informe? Bueno, lo primero es que llama la atención que si esta médica
ha hecho constar en este informe la referencia a una agresión, ¿por qué resulta ser que no se hizo constar en el documento de 2 de septiembre de 2005? Si ella ya está haciendo referencia a la existencia de una discusión. Y lo más contradictorio, ¿por qué no lo elevó a la policía cuando tiene la obligación como médico, en aquellos casos en los que conoce de la existencia de agresiones que generan además lesiones, de elevarlo directamente a la policía? Pues señoría, en el propio plenario nos encontramos con que no supo en este caso responder, porque se le preguntó, mire, es que si hay una agresión o hay una discusión en el plano más benévolo para la acusación, si hay una discusión y aún hay un traumatismo, ¿por qué usted no realiza y tramita el correspondiente protocolo? Sin saber responder. Resulta ser también que esta misma médico desconoce la existencia de un tratamiento de ansiedad cuando la propia médico ha manifestado que lo había sido durante toda la vida. Y nos encontramos con un informe que aparece al documento número 28 del escrito de defensa, donde se viene a decir que está tratada de ansiedad, señoría, desde el año 2001. Ahora se está diciendo que es que incluso antes de la relación de convivencia, esa situación de ansiedad podía ser producto de ya la relación cuando ni tan siquiera convivía. ¿Por qué no se ha hecho referencia y por qué no recuerda nada más y nada menos que un informe donde se llega a decir además que se la remite a su médico de cabecera, que es precisamente ya como médico de la Seguridad Social? También nos sorprende las propias valoraciones que hace en el plenario, porque es que ella viene a manifestar que doña Beatriz había tenido una reducción de peso, prácticamente llegaba a pesar 40 kilos, y esa reducción de peso era producto, según manifestaba, de la ansiedad producto del conflicto matrimonial. Y lo que resulta contradictorio, señoría, es que en el mismo informe viene a hacer constar, folio 1021, tercer párrafo, que con posterioridad a esto, y se está refiriendo al momento del embarazo, luego entendemos que 40 kilos no debía de pesar cuando estaba en este caso embarazada, con posterioridad a esto presenta episodio de infección respiratoria y de gastroenteritis entre febrero y mayo del 2005. Es decir, 4 meses donde sufre una gastroenteritis, y lo que en todo caso viene a atribuir en este caso la médico es al conflicto y no a esta enfermedad. Y luego nos encontramos finalmente con la existencia de unas tarjetas de la propia federación, porque ¿cómo llega en este caso doña Beatriz a la federación? Porque la propia médica le da una tarjeta que tiene de la propia federación, lo cual le viene a atribuir una condición o cualidad de colaboradora. Pasamos, señoría, a otra de las imputaciones, que es la relativa a el cabezazo que se dice se le ha dado por don Jesús a doña Beatriz en noviembre y diciembre del año 2004. Este es un testimonio importante, una denuncia importante, porque es que es la propia doña Beatriz la que aquí incorpora un testigo. Reconoce la existencia de un testigo, que es el que ella misma denomina como Conan, que es don José Ángel. Y este testigo, evidentemente hemos debido de ver una película diferente, las letradas de la acusación, y esta parte lo que viene a manifestar es con absoluta claridad que este testigo ve y presencia una discusión, pero en el que la discusión, quien la genera, quien la provoca y de donde parte la iniciativa de la agresividad, es precisamente de doña Beatriz, que llega a decir que tira un cojín a don Jesús cuando don Jesús tiene en sus brazos a su propio hijo. Por tanto, tiene un valor de respecto de un testigo que, por cierto, no es familia, a diferencia de los que ha aportado en este caso la parte contraria. Pero es que además, señoría, nos encontramos con una cuestión que es también de trascendencia, y es que la propia Beatriz reconoce la inexistencia de estas agresiones. ¿Por qué? Por las grabaciones que se han hecho. Claro que ha hecho las grabaciones don Jesús en marzo del 2006, porque precisamente estaba viendo lo que se le venía encima, y la prueba de la grabación es algo que está perfectamente admitido dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y así le pasó que a los 2 o 3 meses se le presentaron hasta 6 denuncias. Y en esa grabación, señoría, que además no está cortada, está grabada íntegramente y tiene toda su transcripción y se puede valorar cuál es el contexto de la misma, dice: Beatriz, yo he dicho que me pegaste, Jesús, yo interpreto que sí. Una persona que pone una denuncia de malos tratos es porque alguien le ha pegado. Malos tratos. Beatriz, qué hijo de puta,
pero ¿por qué eres así? Y además estoy utilizando el propio tono que se utiliza en la grabación. Y continúa refiriéndose, además, a la propia denuncia en la grabación, donde dice Beatriz, respecto a esta denuncia, porque quedará reflejado, porque en el día de mañana no me jodas con mi hijo, ¿vale? Esta grabación aparece aportada en el audio DW A0038, documento 6A, y están consignados los minutos desde el 001 al 0035. Luego nos encontramos, señoría, con el informe psicológico de violencia, donde lo que parece sintomático obra al folio 87, párrafo cuarto, una manifestación que realiza la propia Beatriz. Digo textualmente, y hablo en violencia 4, no en el juego de familia. Manifiesta que su objetivo, a través de este proceso judicial, es que su hijo esté con ella. Ese es el propósito, señoría, no el que haya habido una existencia de verdadera agresión por parte de don Jesús. Pasamos a otra imputación, la que hace referencia al racionamiento de la comida, a la restricción del uso de la calefacción. Bien, señoría, a este respecto nos encontramos, y hay que hacer referencia a que hay dos rupturas. Aquí hay que traer a colación dos hechos fácticos que se refieren a las rupturas que hay de pareja. Una primera, que es la que se produce... Perdón, técnicamente, salvo que me equivoque, la imputación fáctica, que creo que lo miramos en una de las sesiones, era sobre el Ministerio Fiscal y se ha retirado, con lo cual, por principio acusatorio, yo no voy a entrar ni positiva ni negativamente a decir. En cuanto a la calefacción y esto no... Si no recuerdo mal, yo creo que lo estuvimos mirando y que la acusación particular, por eso no realizaba imputación, si el Ministerio Fiscal ha retirado. Correcto, señoría. Lo digo porque al retirarse por principio acusatorio, sí. No es que ya se deba determinar si es cierto o no, es que no se debe enjuiciar. Sí, ni en cuanto a lo que hace referencia al mantenimiento económico, señoría, es que eso también... Sí, eso me parece que sí. Si no recuerdo mal los escritos, porque ya... Es que... Lo vamos a mirar de todas formas para comprobarlo. Sí. Eso se hablaba del control económico. Sí. No, eso es una acusación. Una acusación particular. El de Beatriz Paniego, sí. Lo digo porque ha hecho referencia a mi Sí, lo estamos comprobando. Sí. Gracias. No veo tampoco referencia. No hay referencia, si lo quiere comprobar usted, pero... El control económico estaba. ¿Dónde? Sí que está, el control económico sí que está. La frase literal es: durante los meses que duró la convivencia, la que se mantiene. Era habitual que el denunciado ejerciera un control absoluto en todos los ámbitos de la vida de doña Beatriz y muy especialmente en el ámbito económico. Esta es la imputación concreta que se mantiene. Pues bien, sería. La primera cuestión que hay que tener en cuenta respecto de esta restricción, de este control económico, que entiendo, señoría, que afecta también en todo caso a lo que es restringir el uso de la calefacción como gasto económico, es que hay que tener en cuenta aquí la existencia de dos rupturas. Una primera, que es antes de que se produzca el nacimiento del hijo, y una posterior, que es cuando doña Beatriz se va a su inmueble en la calle Caliza, lo cual resulta realmente contradictorio, porque aquí ya hay dos rupturas, que en este caso realiza la propia Beatriz, lo cual viene a ser contradictorio con la propia declaración de la testigo perito propuesta de la parte contraria, donde dice que existen relaciones de dependencia y esas relaciones de dependencia no se rompen, y sin embargo hay dos rupturas que son provocadas en este caso por doña Beatriz. Pues bien, la primera cuestión a tener en cuenta es si realmente respecto a esa primera ruptura, que es la que se produce por la desatención, porque no atiende a los gastos económicos, porque no la mantiene, es real o no. Y una primera observación es la asistencia a la contradicción de cuando se produce la ruptura. Porque es que, señoría, en la grabación que obra el 6A, documento 6A, escrito de la defensa, minuto 2.48 y 3.40 de la grabación de WA0036, Beatriz dice... Todo esto está escrito en el escrito también de defensa para efectos de... Beatriz, yo no te abandoné. Tu casa, dice Beatriz, yo no te abandoné. Tu casa no me gustaba. Y yo me fui antes de estar embarazada. ¿Pero por qué se va, señoría? ¿Por qué se va de la casa? Vamos a los fantasmas. Porque hay una grabación, no la voy a repetir, donde se hace referencia en el documento 15, documento 6A, donde el documento 15 es la transcripción, ya al minuto 2.36 al 4.42, manifiesta en este caso doña Beatriz, no la leo, que es que hay fantasmas. Bien, se pretende banalizar la cuestión de los fantasmas por la acusación y viene a decir que es un insulto a la inteligencia. De manera que si esto fuera verdad, muy bien
dice la letrada, no debería estar doña Beatriz. Y esto es lo que, con todos mis respetos, creemos que es su estado. Porque es que no solamente existe esa grabación, donde lo que quiere en todo caso la parte contraria ahora es manipular el texto. No solamente existe esa, señoría, sino es que existen dos testigos. Uno, Sergio, que tampoco es familia, nuevamente, de don Jesús, donde él manifiesta en su testimonio que cuando está con él en el manos libres, escucha cómo doña Beatriz dice que siente presencias, que está angustiada y que, pues que le transmite esta preocupación. ¿Cuál es la reacción que en este caso tiene don Jesús? ¿La de desatender a su mujer que le está diciendo que hay fantasmas en la casa? No, señor. La de ir a su jefe, romper su horario laboral, trasladar una preocupación que no debería de trasladárselo a su sargento de la policía, que además viene aquí y declara efectivamente también otro nuevo testigo que él se fue preocupado y que le dio el día libre por transmitirle esta cuestión que le había referido su mujer. Pasamos a las facturas del gas. Señoría, ¿cómo que no hay gas? ¿Cómo que no se está facturando el gas? Si nos encontramos que en los años 2002 y 2003, que es cuando existe la convivencia en la casa de don Jesús, y en la comparativa con el año 2001, se triplica la facturación. Documentos 8 al 812, se triplica la facturación del gas. Se habla de la dominación de don Jesús porque don Jesús controla económicamente y le raciona todos los gastos económicos. Pues muy bien, señoría, vamos a ver cuáles son la documentación que se ha aportado en este aspecto. Hay una cuenta corriente de la titularidad de don Jesús, documento número 9 del escrito de defensa. Hay una cuenta corriente de titularidad de doña Beatriz, documento número 3 del escrito de defensa. Hay una cuenta común que es de don Jesús y de doña Beatriz, documento 9.8 del escrito de defensa, que aparece abierto hasta el año 2004. Cuando se van a vivir a la calle Caliza, se abre una cuenta corriente distinta en el mismo banco, como resulta también de los documentos 949 que se han aportado a nuestro escrito de defensa. ¿Y qué ocurre, señoría, en esa cuenta, en esas cuentas corrientes? Que como aparecen en la documental, documento 949, sale de esta cuenta corriente transferencia a las cuentas conjuntas que tienen ambos, donde mensualmente existen cantidades 600, 900, 600, 1200, 900, 1200, 900, así hasta el final, y no voy a repetir, porque existen constantes pagos de esta cantidad. No solamente eso, sino que en los documentos 9.101 a 9.115 del escrito de defensa están los pagos por cantidad de 225 euros de los gastos de guardería. Ocultación de ingresos, señoría. Es que en esa estrategia espuria de la parte contraria nos encontramos con que hay una intención de ocultar que don Jesús ha sido el que además ha contribuido a las cargas de la familia de una forma exclusiva. ¿Y por qué decimos ocultación, señoría? Porque es que en el documento número 3 del escrito de defensa se aporta la demanda de relaciones paternofiliales, que en esa demanda de relaciones paternofiliales interpuesta de contrario, en el documento número 4.1, se aporta un extracto bancario. Este extracto bancario, para su localización, señoría, es el que hace referencia a la fecha del asiento 30 del 11 del 2005, donde hay un saldo que es de 2.982,79 céntimos. Fecha de valor 30 del 11 del 2005. Y este es el documento que se aporta de contrario en la demanda de relaciones paternofiliales. Pues esta misma cuenta bancaria, que corresponde a estos mismos movimientos, ocultan precisamente el movimiento anterior, justo el inmediatamente anterior, como resulta del documento número 9.100 del escrito de defensa. Porque, señoría, resulta ser que el mismo día 30 del 11 del 2005 se ingresa la nómina íntegra de don Jesús, pero es que además se viene a decir que como no tenía medios económicos, no podía, en ese viaje a Guardamar, se dice por doña Rosa, incluso a negarle una medicación, el Prepar, que vale en farmacia 5,26 euros. ¿Qué ocurre? Que doña Beatriz no tenía ningún medio económico, que no había trabajado toda la vida y que incluso cuando estaba en situación de maternidad no cobraba por la correspondiente baja y no podía pagarse
un medicamento que vale 5 euros. Otra contradicción, señoría, es respecto de toda esta situación y enlazada también con la cuestión del temor, por intentar incluirla aquí por orden cronológico, es que dentro de esa primera ruptura de la relación, cuando se produce la ruptura de manera que doña Beatriz, desatendida económicamente, se va a vivir a la casa de sus padres, aparece un hecho que es absolutamente contradictorio. El propio don Juan Caniego viene a decir que tiene conocimiento de la situación de temor. Están aterrorizados, viene a decir. Pero no solamente doña Beatriz, sino que también él y su mujer. Y acepta un suegro mantener durante un año, con entradas, día sí, día no, e incluso un mes después del embarazo, a un yerno que tiene atemorizado a su hija, algo absolutamente contradictorio, señoría, porque estamos haciendo apuntes de verosimilitud de los hechos. Desatención en el embarazo, porque, señoría, es que nos encontramos que incluso don Jesús, documento 1 del escrito de defensa, con meses de antelación, no desatiende ninguna situación de doña Beatriz, porque al embarazo, al parto, mejor dicho, porque programa sus vacaciones a octubre del 2004. Segunda ruptura de la relación, y es cuando doña Beatriz se va, y siguiendo con esta desatención económica, se va a su casa en la calle Caliza. Señoría, nos encontramos con que documentos 10, que ahora se especificarán, existen toda una serie de pagos realizados por don Jesús, de pagos de mobiliario, a la casa que ha reconocido que es de doña Beatriz. Documento 10.2 del escrito de defensa. Pago a la calle Caliza 3.061 euros. Documento 10.5, Caliza 1.937 euros. Documento 10.11, Caliza 1.325 euros. Documento 10, también de 450 euros. ¿Qué tiene que hacer don Jesús? Obtener una financiación, señoría, para realizar todos esos pagos, los que obran al documento 10.4, 10.7 y 10.10. Traspasos de hipoteca, porque es que don Jesús también traspasaba la hipoteca al pago de la casa de doña Beatriz, la que es exclusiva suya, como resulta del documento 39, de un movimiento de 30 del 9 del 2005, documento 999 por importe de 800 euros y el que le sigue también por la misma cantidad. Tratamientos médicos, señoría, porque existen unos tratamientos médicos de la documentación que ha aportado, en este caso, esta parte, de distintos tratamientos médicos, como el que obra, con las correspondientes facturas, a documento 935, de un tratamiento del 24 de julio del 2003, 546 euros. Otro de 733 euros, documento 11 del escrito de defensa, respecto de un tratamiento el 18 de marzo del 2005, y otro documento 11 del escrito de defensa por 600 euros de 9 de marzo del 2006. Otra imputación. Es el que hace referencia, señoría, a las constantes situaciones de acoso, constantes vigilancias, tanto de su persona como a su domicilio, sobre todo tras la ruptura de la relación de pareja. Bien, señoría, se niega por esta parte esta situación de acoso, todo lo contrario, el acoso en todo caso es de doña Beatriz. ¿Por qué? Porque doña Beatriz le niega la entrega de su hijo. Y por eso, don Jesús tiene que presentar distintos telegramas desde marzo del 2006 pidiendo ver a su hijo. Y así aparece acreditado el documento 16 de entregas del niño. Por eso, don Jesús se ve obligado a presentar una serie de denuncias solicitando la entrega del niño. Documento 17 del escrito de defensa. Señoría, hasta insiste una sentencia del incumplimiento del régimen de visitas, documento número 32 de la defensa, que este fue ganado en primera instancia, pero no la verdad, en la apelación fue revocada la sentencia por considerar su señoría, de la audiencia provincial, que el tipo que se había pedido por el abogado que presentó la denuncia no era el aplicable al incumplimiento del régimen de visitas. Y luego, finalmente, la negativa a entregarle justo cuando las letradas de la acusación intervienen en el procedimiento, porque salvo que haya mentido doña Beatriz, consta en el informe del perito de la pericial psicológica del juzgado de familia, obrante al folio 875, a la página sexta, último párrafo, que en cuanto a las visitas dice doña Beatriz que siempre le ha dejado ver al niño, a su padre, cuando él ha querido, y si últimamente no se lo había dejado ver, era porque su abogada le dijo que como el menor había estado con ella, no tenía por qué dejárselo ver al padre hasta que hubiera un auto judicial.
a pesar del régimen y de los informes, del informe del juzgado de familia, que alentaban esa relación. Esto sí es perverso, utilizando las mismas calificaciones que realiza en este caso el abogado, la letrada de la parte contraria. No solamente eso, no puede existir una situación, señoría, de acoso ni de temor, porque es que, señoría, aparece el documento número 6, en una conversación entre Rosa Ruiz y Jesús, en una conversación absolutamente interactiva entre los mismos, donde la propia madre de doña Beatriz describe una relación normal. Incluso viene a insinuar la posibilidad de problemas en cuanto a la entrega de la niña condicionados al pago de la pensión alimenticia que se estaba discutiendo en aquellas fechas. Pero es que, si existe alguna duda acerca de la interpretación que esta parte da, nos encontramos con la declaración del 30 de junio del 2006, la propia de doña Rosa, folio 1055, que dice que anteriormente la relación con él, refiriéndose a don Jesús, ha sido normal, que les ha oído discutir entre el mes de octubre, cuando su nieto ya había nacido, discutían porque Jesús no ayudaba a su hija para nada con el niño. Respecto al entrando al cuadro depresivo y la valoración de los distintos informes, nos encontramos con el informe de doña Rosa Marote, que no voy a entrar en él, porque precisamente ella misma ha venido a manifestar que en todo caso la situación que podría sufrir doña Beatriz es fruto del conflicto familiar y bajo ningún concepto de una situación generada por violencia de género. También nos encontramos, señoría, con el documento número 28 del escrito de defensa, que corresponde precisamente a ese trastorno de ansiedad que ya padecía un año antes de cuando éste se realiza, como se hace constar expresamente en el dicho informe. Vamos a analizar los informes, señoría, de la parte contraria muy brevemente, porque la parte contraria aporta unos informes que son absolutamente contradictorios. En primer lugar, se aportan los informes, todos los informes, señoría, son fechados con posterioridad a la denuncia presentada por doña Beatriz, es decir, 19 de mayo del 2006, y nos encontramos con tres tipos de informes. El de Asisa. Los informes de Asisa que se aportan de contrario, uno es de 15 de julio del 2006, este letrado no lo tiene foliado, otro de 19 de abril del 2007, tampoco lo tiene foliado, sí el de 20 de diciembre del 2007, folio 485. Estos informes que se aportan de contrario y que son informes con valoraciones psicológicas de Asisa, transmiten una situación de violencia de género. Pues mire, señoría, en el informe de fecha 15 de junio del 2006 dice: paciente que hemos visto en 3 ocasiones a partir de 25 de enero del 2006. A partir de 25 de enero de 2006. ¿Cuándo se presenta la demanda de relaciones paterno-filiales? 6 días después. A causa del conflicto que la pareja, con consecuencias estresantes para ella, que le había desaconsejado crisis de ansiedad generalizada y episodios depresivos que aparecen de forma recurrente, recuperándose con terapia medicamentosa, porque por lo demás es responsable de sus actos y absolutamente capaz de cuidar a sus hijos. Porque, señoría, lo que se estaba preparando en todo caso en los informes eran precisamente por la lucha de la guarda y custodia del hijo. Si hubiera habido algún tipo de violencia, de trastorno, consecuencia de la conducta de don Jesús, debería de haberse plasmado en ese informe. Tampoco se plasma en el de 19 de abril del 2007. Síndrome depresivo en remisión. Venimos tratando a la paciente a consecuencia del conflicto conyugal, a consecuencia del procedimiento de separación. Nuevamente ninguna referencia a violencia. Informe de 20 de diciembre de 2007, folio 485. Empecé a trabajar a esta paciente por problemas de ansiedad y tras la ruptura conyugal de depresión recurrente secundaria, de la que está recuperada en este momento, pero no de la crisis de ansiedad, pues sufre el acoso tenaz e incombustible de su marido, utilizando siempre como campo de batalla al hijo común, emprendiendo una sucesión interminable de denuncias judiciales con la pretensión de que se declare a Beatriz incompetente para el cuidado de su hijo. En todo caso, señoría, sería por la demanda donde estaba luchando por la guardia y custodia y precisamente por las denuncias para poder ver a su hijo. Informe de la Mutua Ciclos, aportada de contrario, fecha 7 de junio del 2006, donde nuevamente, con posterioridad a la denuncia, no se hace referencia a ninguna cuestión de violencia familiar y sí, en todo caso, de conflicto familiar. Y llegamos a los informes de la Federación de Mujeres Progresistas. Y nos encontramos con que todos los informes son nuevamente posteriores. 19 de mayo del 2006, 11 de septiembre, 19 de mayo de 2006, folio 54, también 1007, 11 de septiembre de 2006, no aparece por esta letrado foliado, 23 de abril del 2007, tampoco aparece foliado, y 21 de diciembre de 2007, folio 486. ¿Qué sucede aquí, señoría? Que nos encontramos con que en el primer informe
pero evidentemente ya teniendo en cuenta los fraccionamientos que ha habido de las vistas, se ha intentado subsanar este tema. Se dice que el tratamiento por parte de doña Beatriz se inicia en septiembre del 2005. Aquí se dice que se solicita ayuda psicológica, jurídica y psicológica en septiembre del 2005 y, sin embargo, el informe a 21 de diciembre de 2007, que es el último informe, se dice que el tratamiento se produce a partir de febrero del 2006, entre febrero del 2006 y diciembre de 2007. Febrero, fecha, demanda de relación paterno-filiales. ¿Qué dice doña Beatriz? Primero, que no contempla el informe forense. No sabemos por qué, señoría. No contempla el informe de Asisa. Además, señoría, es un informe aportado por la parte contraria. Y lo que más llama la atención es que se dice que hay una anulación de la personalidad de doña Beatriz. Y claro, cuando a este letrado le está preguntando si en el supuesto de existir una constante, una contestación continua por parte de doña Beatriz en las discusiones entre los mismos, es decir, responder a los posibles enfrentamientos, si estos fueran continuados, la propia perito viene a decir que esto no sería lógico, que esto es lo que se ha producido, señoría, porque es que todos los testigos, y ya haremos referencia posteriormente, testigos que son hasta 8, en las entregas de las visitas del hijo, siempre han manifestado que eran absolutamente agresivas por parte de doña Beatriz, más las grabaciones donde ella contesta como se han podido escuchar. Pero lo que más llama la atención, señoría, es que ahora también en la tercera vista de este plenario es que se introduce algo sorprendente. Es que la consecuencia de la depresión, de la ansiedad, da lugar a el suicidio o a los intentos de suicidio por parte de doña Beatriz. ¿Dónde consta algo tan absolutamente esencial en estos informes? Donde se vincule la situación de intento de suicidio a la situación de violencia por parte de don Jesús. ¿Dónde aparece esto? Y finalmente, señora, nos encontramos con que esta psicóloga, ¿a quién pertenece? A la Federación de Mujeres Progresistas, respecto de las cuales existe un vínculo con las abogadas contrarias, como consta en el documento número 31 del escrito de defensa, y en la forma, y no la califico como, en la forma en que manifestó la propia testigo, en el sentido de si tenía más o menos relación. Incumbirá a su señoría valorar esa cuestión. Los otros informes que son importantes, aparte del informe forense, señoría, son las de la forense, el médico psicólogo que ha depuesto hoy el informe psicológico de violencia 4. Ya hemos visto el resultado del mismo, respecto del cual dice que no hay ninguna situación que pueda atribuirse de violencia, no entro más. Y lo mismo ocurre respecto del informe psicológico del juzgado de familia, documento número 6. Solo queremos hacer referencia después, y esto quizá tendría que haberlo apuntado anteriormente cuando hacía referencia al intento de suicidio en la valoración de la abogada de la psicóloga de la Federación, es cómo un hecho tan importante como es la conexión de una supuesta violencia con una situación de intento de suicidio no conste en la demanda de relaciones patrimoniales, además del informe de la Federación, tampoco los informes de Asisa y tampoco los informes del médico de cabecera. Pero es que nos encontramos, señoría, con que cuando se produce ese intento de suicidio, donde la propia Beatriz reconoce que es su expareja, en uno de ellos, al folio 1034, página 6, penúltimo párrafo, que es el que se refiere a septiembre del año 2005, y la peritada manifiesta haber tenido conducta de autolisis con intento de suicidio, y su pareja llamó a urgencias. ¿Qué hizo cuando se produjo ese intento de suicidio de Jesús? ¿Desatenderla? No, atenderla, recogerla y llevarla a Guardamar. Pero esto no lo dice él, lo dice su sargento, porque a preguntas de este letrado se le indica si es verdad que don Jesús pidió llevar un día libre para llevar a su mujer a consecuencia precisamente de este incidente, y su sargento en este caso lo llega a reconocer y reconoce que esto fue así. Nunca llevó doña Rosa, su hermana, en ese viaje, como ha manifestado a Beatriz ante esta situación de incidente, lo cual también resulta absolutamente paradójico, porque yo soy el padre de Beatriz o soy hermano y jamás hubiese, habiendo una situación de violencia, consentido que don Jesús la llevara. Finalmente, dos cuestiones ya respecto a esta cuestión, y para entrar en la agresión, en las que hace referencia a las amenazas dentro de este comportamiento de cosas, amenazas telefónicas. ¿Dónde constan esas amenazas telefónicas? Porque con tantas que hubiera habido,
fácil es grabar esas llamadas telefónicas amenazantes, o los rayados y pinchados de los coches en la entrega de los puntos de encuentro. ¿Dónde están esas facturas de reparaciones de vehículos? Entramos a la última imputación, señoría, que es la relativa a 26 de julio de 2006. Perdón. Y nuevamente interesa llamar la atención en este aspecto, porque el Ministerio Fiscal es aquí también donde vuelve a recoger y a calificar la existencia de un delito. Y nuevamente, esta parte puede llegar a comprender la calificación que se realiza de contrario. ¿Por qué? Porque es el único supuesto donde aparece un parte de lesiones y un informe forense, y el Ministerio Fiscal, en función de esto, acusa. Pero aquí hay una cuestión que es esencial. Las lesiones ¿tienen su origen en la agresión o tienen otro origen absolutamente distinto? Y aquí hay que tener en cuenta que debe deslindarse una situación, señoría, de agresión mutuamente consentida, como es la que sostiene el Ministerio Fiscal, a la situación de una legítima defensa, cuando alguien está agrediendo y, a consecuencia de esa defensa, yo no me dejo dar tortas, evidentemente, si alguien me está pegando, si ha podido existir esa conducta, en todo caso de defensa, por parte de mis patrocinados. Pero para eso, y teniendo en cuenta la objetivación del parte de lesiones, hay una cuestión que es fundamental: el principio de presunción de inocencia. Y ese principio de presunción de inocencia debe de prevalecer si nos encontramos con la existencia de un conjunto de contradicciones por parte del que denuncia esa agresión. Y así, señoría, nos encontramos respecto de Juan, que respecto de los traumas psicológicos, los informes del médico forense, folio 252, y el otro de 1 de octubre de 2009, folio 2667, dicen que no existe ningún traumatismo, ningún trauma psicológico a este respecto, a consecuencia de esta presunta agresión. Al que hay que tener en cuenta es al informe forense, que obra al folio 449, que es el que hace referencia precisamente a la fractura del acetablo, fractura del ligamento colateral, cubital del primer dedo de mano izquierda, fractura de coxis y sacro. Bien, entrando antes de esas contradicciones en lo que afecta a los informes médicos, una cuestión que a esta parte llamó la atención es que esa fractura de coxis y de sacro no estuviese recogido en ninguno de los informes anteriores, solamente aparece en el informe forense, porque en el informe de asistencia sanitaria, folio 212, el que se realiza en la primera intervención, y es lógico que no se pueda determinar ahí esa fractura de coxis, pero ni en el parte de lesiones que viene posterior al folio 1863 se recoge ninguna fractura de este tipo, sino contusión glúteo izquierdo, rotura ligamento cubital lateral primer dedo mano derecha. Lo mismo ocurre en el parte de urgencias de Gregorio Marañón, de fecha 26 del 7 del 2006, folio 213, folio 1341 también, mismo folio, donde lo único que se hace referencia es a la rotura del LC mano izquierda y la contusión glútea izquierdo. Informe clínico del servicio del COT, que se realiza el 3 de agosto del 2006, folio 1346. Nuevamente aparecen las mismas lesiones, rotura del LC mano izquierda, contusiones múltiples en zona lumbar. Informe de urgencias del Hospital Gregorio Marañón, 8 de agosto del 2006, folio 1338, donde aquí se habla por primera vez de fractura acetábulo izquierdo y pone en interrogante. Y luego informe de médico de cabecera, 11 del 9 de septiembre del 2006, folio 1336, donde se hace referencia fractura acetabular posterior. Se le ha pedido resonancia magnética para descartar fractura de sacro. En el informe de médico de cabecera, folio 1337 de 20 de octubre del 2006, el médico dice que me comenta, refiriéndose a don Jesús, que no le ha realizado ninguna resonancia magnética. Este letrado preguntó al médico forense, ante la sorpresa de que no se hubiese recogido algo tan evidente como una fractura de coxis y de sacro en ninguno de estos informes de estos distintos centros sanitarios, ¿por qué no se recoge esa fractura expresamente de coxis y de sacro? Y le preguntó al médico forense si había contrastado esta fractura con la existencia de algún tipo de resonancia o rayos X, pero la médico forense dijo que no recuerda si había contrastado esta información, con lo que, señoría, no podemos, sobre todo con la prueba objetiva de los contrastes de los otros hospitales, manifestar cuál es la razón de que se recoja por primera vez esa fractura en el informe forense. Pero es que además hay otra cuestión. Si se ha producido una fractura de coxis y de sacro, lo suyo
es que en la baja laboral de don Juan, que es de 30 de septiembre del 2006, un mes y medio después, se hubiese recogido esa fractura de coxis y de sacro, como consta en el documento 1.12 del escrito de defensa, donde ¿cuál es la lesión que tiene? Fractura de la falange de la mano. Nos encontramos luego con la pericial de Mariano Royo, y la verdad es que alegra esta parte que tanto las acusaciones hayan aprovechado pues las manifestaciones que ha realizado el perito de esta parte, porque eso demuestra que el perito propuesto por esta parte, en cuanto a sus declaraciones, ha debido de ser imparcial. De hecho, el Ministerio Fiscal dice que una de las cuestiones que apuntó el médico, el perito de parte, es que respecto a esa fractura de coxis y sacro, que ahora hablaremos respecto de contradicciones en la declaración, podía ser incluso compatible con determinadas posturas de estar sentado. Pero es que el propio médico, a preguntas de este letrado, ya que tanto se está utilizando su imparcialidad, le preguntó si ese tipo de fracturas de sacro, coxis, o las fracturas o las lesiones que pudiera plantear don Juan, podían ser fruto o bien de unas patadas por parte de don Jesús, mi patrocinado, o bien a consecuencia de que éste se hubiese caído al suelo. Porque en la versión que dice don Jesús es que este señor se tiró precisamente para, de alguna manera, magnificar la agresión que supuestamente se hubiese producido. ¿Y qué es lo que dice en este caso el médico, el perito forense? Que efectivamente existen las dos posibilidades, que haya sido producto de una agresión por parte de don Jesús, pero también de una caída al suelo, en bordillo o lo que fuera. Pero señoría, si existe una duda, ¿por qué se va a considerar que es o cabe imputación de responsabilidad penal, cuando resulta ser que existen todas las contradicciones que se van a apuntar seguidamente? En primer lugar, la primera contradicción, sería verosímil los hechos, están realmente faltando a la verdad y por tanto se puede salvar y debe de prevalecer el principio de presunción de inocencia. Pues entendemos que sí. Primero, ¿por qué? Porque nos encontramos con una descripción que es minuto a minuto, señoría. Y en esa descripción que se hace minuto a minuto, que la descripción la hace no se sabe quién, porque la verdad es que doña Beatriz no sabía que había hecho esa descripción minuto a minuto. Así lo dijo en el plenario. Pero doña Rosa dijo que la había hecho ella. Bueno, por lo menos lo ha hecho la parte contraria. Y dice además, doña Rosa, que ella escribió lo que vio. Así lo dice al minuto 16:26:00 del CD2. Pues no sabemos, señoría, cómo pudo transcribir al detalle todo lo que vio, porque este letrado y los que estuvieron en esta sala, desde luego, no podían de ninguna de las maneras describir con la minuciosidad que se hace desde el minuto 10:58 hasta el minuto 11:01:12. No va a leer este letrado estos 4 párrafos, ahí están, pero sí va a manifestar las conclusiones de quién resultó agresor y agredido. Y resulta ser, señoría, que en función de la manifestación que se realiza del contrario, que ha visto la agresión, Jesús empuja y da un puñetazo a don Juan, minuto 10:59:00. Jesús sigue propinando patadas y puñetazos a Juan y a Antonio, a Dani y pega también a Juan, minuto 11:00. En conclusión, ni Jesús padre, el padre de Jesús, que también se llama Jesús, pega, ni Beatriz recibe agresiones de nadie. Eso lo dice la parte contraria, señoría. Y por tanto el principio de presunción de inocencia, porque cambia totalmente la forma, no estamos ante matices, es que no es cuestión de matices. Yo, si me pega mi suegro, sé si mi suegro me pega o no me pega. Otra cosa distinta es si me pega por la izquierda o por la derecha, pero sabré si mi suegro me ha agredido o no. Y lo mismo respecto de lo que son no solamente lo que declara, sino las propias declaraciones judiciales. Aquí no existen contradicciones en esta parte, por parte de esta parte, como se verá, todo lo contrario, es una y coherente. En la declaración que se realiza por parte de don Juan, se dice al folio 1521, último párrafo del folio 1521, que fue agredido por Jesús Muñoz y por su padre. Luego dice al folio 1522, primer párrafo, que entonces el declarante le dijo a Jesús que le decía a su hijo, y acto seguido se acercó el padre de Jesús y le cogió al declarante y le empujó a un lado. Y acto seguido fue Jesús quien le dio un puñetazo en la mandíbula. En el atestado, señoría, aparecen precisamente en función de todas estas declaraciones una serie de contradicciones que también deben de ser tenidas en cuenta precisamente para que triunfe el principio de presunción de inocencia y no pueda considerarse una situación de legítima defensa. ¿Por qué?
agresión consentida. En primer lugar, porque es que doña Rosa dice que don Jesús, doña Rosa, la mujer de don Jesús, dice que es que tenía tal dolor que cuando llega lo que se encuentra es a don Juan tumbado en el suelo. Y sin embargo, que independientemente de luego los tratamientos que fueran necesarios, incluso en la posición más benévola para la parte contraria, que es que se admitiese que éste pudiese tener un tratamiento sentado, lo que parece un poco chocante es que nada más recibir la agresión pueda estar sentado en una silla, como aparece en el propio atestado, folio 1276, también el 169, al párrafo sexto, donde la policía dice que se lo encuentra postrado en una silla, lo cual es un poco, en este caso, contradictorio. Más contradicciones. La propia diligencia policial, obrante al folio 157. Señoría, en el propio, para que no, voy a leer solamente ese párrafo para que no se diga que se manipula, para que se vea la contradicción evidente de don Juan. Siendo las 11 horas del día 27 de julio de 2006, esta instrucción se ha puesto en contacto con el Hospital Gregorio Marañón a fin de interesarse por el estado de salud de Juan Cañigo Sierra, contestando del servicio de urgencias que el mismo había sido dado de alta en el transcurso de la mañana. Que asimismo se ha preguntado al servicio de traumatología del citado hospital si el llamado Juan Cañigo podría personarse bien en esta comisaría, bien en el juzgado, a fin de ser oído en declaración, contestando que en un principio no veían inconveniente en no poder hacerlo. Pero se acaba de romperse la fractura y el coxis, y le está diciendo el propio hospital que puede acercarse. ¿Qué es lo que aparece en la propia diligencia policial en el párrafo siguiente? Lo que contrasta con el contenido de diligencia policial, donde figura que, preguntado el señor Cañigo Sierra acerca de si podía personarse para prestar la declaración, respondió que se encontraba impedido en su domicilio, no pudiendo desplazarse sino en una silla de ruedas, teniendo fuertes dolores de la cadera, por lo que no podía acudir. Aparece la famosa silla de ruedas y nos encontramos, señoría, con una nueva y evidente contradicción. Un mes y medio, 2 meses. Evidentemente, por ejemplo, su mujer, doña Rosa, después de haber escuchado y en una de las interrupciones que ha tenido que desgraciadamente existir por lo largo del procedimiento, doña Rosa dice que es que estuvo 1 mes y medio. Ya había oído las preguntas que se le habían realizado por este letrado en el sentido de si realmente había llegado a estar postrado hasta un periodo de 4 meses. Y nos encontramos con que en la declaración judicial de 28 de enero, por si hubiese alguna duda, 28 de enero de 2009, al folio 1523, don Juan dice que estuvo en silla de ruedas hasta noviembre del 2006. Le rompieron la dentadura y presentó factura al igual que las gafas. Nos encontramos, señoría, con un informe aquí del detective privado que se ha aportado como documento número 24 y 25, donde, ¿qué aparece? ¿Dónde aparece don Juan? Pues 1 mes antes, en un momento sosteniendo con su mano izquierda un tiesto y en la mano derecha llevando a su nieto. Y luego en otra visión subiendo un carrito de niño por unas escaleras. Efectivamente, don Jesús se ha tenido que gastar un dinero en tener que defenderse de las denuncias, que además son absolutamente indeterminadas, y ha tenido que gastarse su dinero para llevar a cabo su defensa. Dentadura. ¿Cómo que se está manipulando, en este caso, los conceptos de las fracturas de la dentadura? Ahora se dice de contrario, que es que la factura es que es de fecha posterior a 26 de julio. Pero es que los conceptos ha sido un error. En la factura lo que se hace constar conceptos de mayo 2 meses antes de la correspondiente agresión, y luego si se ha querido facturar posteriormente al servicio es una cuestión diferente, pero lo que pone en la correspondiente factura es la existencia de un tratamiento que se realiza el 10 de mayo del 2006 y el 17 de mayo del 2006 como obra en el escrito de acusación, que es aportado además por la propia acusación. Y lo mismo ocurre respecto del parte de lesiones. Si ha recibido, y está diciendo la verdad, que ha recibido un golpe tan absolutamente importante que le ha llegado a romper la dentadura, señoría, ¿por qué no está en el correspondiente parte de lesiones? Luego está faltando nuevamente a la verdad y por tanto debe, en este caso, sancionársele, en este caso a quien realiza estas declaraciones tan contradictorias para que prime el principio de presunción de inocencia. Impotencia sexual, señoría. El propio informe que se aporta de contrario, el folio 381, viene a decir, de contrario se aporta y se viene a decir que estas lesiones son absolutamente independientes del traumatismo, como consta el folio 381.
despido. Si se le ha despedido, como se dice de contrario, a consecuencia de la agresión sufrida, que le deja absolutamente incapacitado, ¿por qué nos encontramos que la causa de la baja al folio 416 es de sanción por infracción grave y culpable con arreglo al artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores? SAMUR. Se dice de contrario que es que, y las abogadas también lo han dicho, las abogadas contrarias han venido a decir que es que quien llama al SAMUR es otra persona que no es don Jesús. No, señor. Quien llama al SAMUR es don Jesús. El que es el presunto violento, el que es el agresor, lo que hace es llamar al SAMUR, como consta al folio 377, en el que, dirigido el oficio al 112, el propio SAMUR dice que recibe una llamada telefónica del teléfono 607-29. ¿De quién es este teléfono? De don Jesús. Porque en el acto del plenario, su sargento, que tiene los teléfonos de sus agentes, comprueba la existencia de varios teléfonos a nombre de don Jesús. Uno de ellos es precisamente esto. Pero es que además, señoría, obsérvese lo que se dice en la contestación al servicio del 112, folio 2478, en el que el llamante, es decir, don Jesús, indica encontrarse en la calle Caliza 9 de Madrid. Ha ido allí a recoger a su hijo, ya que tiene una orden judicial que le obliga a su suegro a entregárselo. Ha discutido con él. Este señor de 60 años se ha caído, le duele una pierna. Solicita asistencia médica y además lo dice que para ambos. Es evidente tal número de contradicciones, pocos pleitos ha tenido este letrado donde se vean tantas contradicciones, que no puede, en este caso, considerarse, con todos mis respetos para el Ministerio Fiscal, la existencia de una agresión consentida cuando se ve que está manipulándose la verdad, en este caso por el que dice ser víctima. Lesiones de doña Beatriz. Bien, nuevamente aquí existen unos informes, unos partes de lesiones donde en el informe forense se dice que doña Beatriz tiene una contractura de trapecio derecho, contusión en hombro derecho, esguince en muñeca derecha. ¿Cuál es su origen, señoría? ¿El origen de estas lesiones es una agresión por parte de la familia Caniego o es debido a otras causas? Bien, volvamos nuevamente a nuestro perito, que parece ser el que es más imparcial, porque se utiliza incluso por las partes contrarias, y lo que viene a decir este perito es que las lesiones que tiene doña Beatriz primero son leves y luego en segundo lugar pueden ser precisamente lesiones de contención, es decir, precisamente las que se sufren cuando alguien está intentando que no agreda, y lo está, en este caso, manifestando el propio médico. Pero es que si hay lesiones por parte de doña Beatriz, ¿por qué no consta en la descripción minuto a minuto? En el minuto a minuto no hay, que hace su hermana, no hay ninguna agresión a doña Beatriz. Y podríamos decir, por no extenderme, la declaración judicial, donde nuevamente existen estas contradicciones, al folio 1276, atestado policial, folio 1327, folio 1516, donde las declaraciones de quiénes son los que reparten, los que dan golpes o los que reciben, son absolutamente contradictorias, porque unas veces se dicen unas y luego se dicen otras. Pero en lo que vio, en este caso, en la descripción minuciosa, minuto a minuto de su hermana, no existe ninguna agresión, en este caso, a doña Beatriz. ¿Qué ocurre? Que respecto de las agresiones que se reciben por parte de los padres de don Jesús, estos mantienen una posición absolutamente verosímil, incluso con las lesiones que esta parte mantiene, porque lo que se está diciendo es que cuando don Jesús está intentando meter a su hijo en el coche, los padres están precisamente por atrás, con la puerta efectivamente derecha, y las lesiones, ¿por dónde le vienen en este caso a ambos? Por el lado izquierdo, porque por el lado derecho, con la puerta abierta, realmente no puede uno recibir golpes, solamente por donde físicamente era posible, que es por el lado izquierdo. Y esa es la interpretación coherente. Me hubiera gustado que las contradicciones que se dicen por parte de la letrada de la parte contraria se hubiesen puesto y diciendo, aquí está la contradicción, como ha hecho esta parte, en este folio, en este párrafo y en esta página, y no, en este caso, de una forma genérica. Pero es que, ¿qué nos encontramos? Que respecto de las lesiones que han recibido, nadie ha pegado. Ninguno. Ni Beatriz, ni don Juan, nadie ha pegado ni a la madre ni al padre. La verdad es que nos preguntamos por qué es posible esta existencia de estas lesiones. Y para concluir, señoría, ya me queda un minuto, no podemos concluir
estas declaraciones sin hacer referencia precisamente al hijo de don Jesús, al menor. Y se viene a presentar ahora, incluso en el acto de plenario, la existencia de un trastorno del menor por daño emocional, víctima del maltrato. Cuando nos encontramos ante un padre, me emociono yo también, lo siento, que no ha podido ver a su hijo. No ha podido ver a su hijo por la interacción de sus abogadas. Si es verdad lo que está diciendo en este caso doña Beatriz, porque existiendo una relación donde no hay ninguna conflictividad con el menor, dice doña Beatriz que se lo ha aconsejado sus abogadas, cuando señoría, como hemos dicho, el folio 875 consta un informe del equipo psicosocial del juzgado de familia, obrante al folio 2961, página séptima, párrafo cuarto, donde se dice: durante la interacción entre el menor y su padre se constató la existencia de una muy buena relación entre ambos, de gran complejidad y afecto mutuo, que conviene no solo mantener sino fomentar. Folio 2962, ya que resulta muy conveniente para el menor el contacto frecuente y prolongado con el padre para mantener y desarrollar las excelentes relaciones entre ambos. Esto sí es perverso. Y es que nos encontramos con que se dice que... ¿Y quién niega? ¿Quién niega a don Jesús ver a su hijo? ¿Quién? Doña Beatriz y quien sea. Porque lo que sí aparece acreditado es que en todas las entregas que ha tenido don Jesús que realizar de su hijo, don Jesús ha tenido que llevar a testigos para evitar precisamente los enfrentamientos con su expareja. Y en todas ellas, todos los testigos, ninguno familiar, a diferencia de la parte contraria, todos dicen y refieren conductas de agresividad por parte de doña Beatriz. ¿Qué ocurre? Que después de presentar las denuncias, telegramas, tener que ir con testigos todas las veces a las reuniones en las que se recoge a su hijo, ocurre la agresión de 26 de julio del 2006, que da lugar a que don Jesús sufra imputación de 7 u 8 delitos. ¿Eso no es un trauma para don Jesús? ¿Eso no es impedir de facto que don Jesús no pueda ver a su hijo? Por eso, señoría, va al centro de atención a la familia del ayuntamiento. Este sí que es absolutamente imparcial. Nadie le paga. No depende, en este caso, de don Jesús ni de ninguna federación. Y la psicóloga Pilar González dice que asiste nada más y nada menos que durante un año, durante prácticamente 20 visitas. Habrá que visionar el CD, porque la verdad es que este letrado ha visto justo la versión distinta de la que se realiza de contrario. No se habla de una terapia de pareja. Y si se habla, se está haciendo referencia al pasado, porque se le pregunta precisamente por la conflictividad que le viene del pasado, y no del presente con su actual pareja, por cierto, con 2 hijos, y sin ningún tipo de problema, sino que se le está preguntando precisamente por el trauma que sufre precisamente por no ver al hijo. ¿Qué sabrá la psicóloga si le dejan ver o no de facto a su hijo? ¿Qué sabrá? Lo que sí sabe es que don Jesús sufrió porque lo manifestó, y además viene a decir también que él no tenía ningún perfil de maltratador. ¿Qué nos ocurre, señoría? Que estamos ante un procedimiento judicial donde se hace una utilización indebida de los medios de justicia, un agotamiento de los recursos precisamente a través de las subvenciones de la Federación de Mujeres, precisamente para aquellos casos en los que son necesarios, tras un procedimiento de 6 años. Y encima, señoría, nos encontramos, para colmo, la cartita. La famosa cartita que se envía, en este caso por la familia Caniego, con el fin de perjudicarle a sus superiores, manifestando que es que ha sido un agresor y un violento, y que lo tengan en cuenta y en consideración, señoría. Realmente, en función de todas estas manifestaciones, señoría, no podemos más que solicitar una sentencia absolutoria respecto a mis patrocinados y la acusación, en la que se determina nuestro correspondiente escrito de acusación.